Ujú. Hola, buenas noches. Nueva vez he invitado a mi estimada Daira Peguero para hablar de un tema inquietante, un tema buscado que la gente quiere saber información y es sobre la pensión. ¿Qué hacer cuando está cerca de la pensión o ya tiene los plazos que define tanto de servicios por asunto de lo que contemplan las normativas y de la edad o otros aspectos que contemplan las normativas legales? Pudiéramos darle un enfoque, Daira, tanto para la pensión del sector público como la pensión para el sector privado. Así es que la más cordial bienvenida, mi querida Daira. Daira es una especialista en estos temas con un dominio extraordinario y una facilidad para transmitir estos conocimientos del cual usted puede aprender y, por supuesto, le va a servir de consulta a través de este medio, porque va a quedar de manera diferido en el canal Aprende con Yurka, del cual usted puede consultarlo, escucharlo y socializarlo. Y da igual suscribirse para que reciba otras notificaciones en función de los temas que tratamos en este medio de comunicación digital. Así es que de verdad me satisface enormemente que podamos compartir, Daira, por esta vía. Sí, buenas noches, Niurka, a ti y a todos los oyentes de tu sección acá en YouTube. Claro que sí, estamos con el mejor ánimo de llevar información oportuna en cuanto a seguridad social, un tema que realmente la población dominicana, tanto los que trabajan como los que no, necesitan conocer, empaparse más de cuáles son sus derechos y deberes para que así de una manera sencilla puedan acceder a los diferentes beneficios que tiene la seguridad social. En esta noche vamos a estar viendo la parte de pensión, que es tan importante porque significa el futuro y la protección para nuestra vejez y demás situaciones que nos puedan ocurrir en el transcurrir de nuestra vida laboral. Así es, Daira, y sobre todo que la gente dice, pero yo tengo 20 años en el estado y tengo 55 años de edad. ¿Por qué vía me corresponde? Tengo que irme, me corresponde por la 379, por la AFP, por el tema del reparto. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo pudiéramos orientar en función de la denominada fórmula para contemplar cuáles son los requisitos de una persona que pueda solicitar su pensión y cuál sería ahí mismo el monto que recibiría, los beneficios que le serían otorgados a partir de que le aprueben su pensión? Claro que sí. Como bien decías, hay diferentes modalidades y también régimen y sistemas por medio de los cuales un trabajador o una trabajadora puede recibir el beneficio de pensión. Esto siempre dependerá de dónde se encuentre cotizando o donde haya cotizado, que está también la parte de los derechos adquiridos de los que ya trabajaron y por una razón u otra no habían cumplido con uno de los requisitos y van cumpliendo poco a poco y así derecho adquirido que ya tienen por el tiempo que trabajaron. Vamos a dividirlo en cuanto a lo que es el sistema de reparto, que es el que está amparado también por el régimen contributivo y es de los que trabajan en el Estado y están afiliados en la Dirección de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, lo que conocemos como Hacienda. Cuando escuchamos a una persona que nos dice, yo estoy afiliado en Hacienda, y yo trabajo en una institución pública, centrado, descentralizado, mixta. ¿Qué yo tengo que hacer para jubilarme o pensionarme? Porque ya estoy cercana de los 60 años o tengo 60 años y no tengo ningún tipo de información. Bueno, pues si usted está en esta situación, si es empleado activo, que de repente tiene la inquietud,
de saber cuáles son los procesos que debe seguir. Lo primero es estar seguro que realmente usted cuenta con ambos requisitos, tanto con la edad como con el tiempo requerido. Hay varias escalas, la edad va a depender también del tiempo en el estado. Por ejemplo, una persona que tenga 60 años de edad y mínimos 20 años trabajados al Estado y que estos sean reconocidos por las instituciones que homologan esos años, ahí tendría derecho a una pensión por un 60% a través de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Esta persona instrumenta el expediente, si está activo en la institución, lo debe hacer a través de su Departamento de Recursos Humanos y trámite de pensión, como le llamen en su institución. Ahora, si es una persona que ya trabajó y no está activo en el Estado, lo puede hacer directamente, depositando toda la documentación correspondiente a través de la Dirección de Pensiones, yendo directamente. Entonces, esa es una parte. Están los que tienen los mismos 60 años o por encima de los 60, pero tienen 25 años en el Estado. Eso también le corresponden. Los que tienen 30 años en el Estado también. La variante es que deben tener por encima de los 60. Ahora bien, el que tiene 35 años en el Estado, en New York, no importa la edad que tenga, porque esa es la que se le llama la pensión automática, que la ley establece que sin importar la edad que ese servidor público tenga en el momento de cumplir 35 años y un día, puede accesar a lo que es su pensión automática. Automática es entre comillas, porque, perdón, si usted no la solicita, no le va a llegar automática realmente. Ahí tendríamos que utilizar otros mecanismos y a automatizar más el Estado como tal para que cada uno de sus servidores públicos, como existe en otros países, no tengan que estar detrás de la pensión, sino que desde que cumplen simplemente les llaman y les dicen, venga a tomar posesión de su pensión y tráiganos los documentos personales para ya tenerlo en su expediente. O sea, sería el estado ideal para estos servidores públicos con más de 35 años en el estado. Esa es la parte de la pensión por vejez o antigüedad en el servicio a través del Estado. ¿Cuáles son las escalas salariales? Esa misma persona que tiene 60 años de edad y menos de 25 años, o sea, de 20 a 25 años, le correspondería de los últimos 3 años de salario que haya cotizado a la seguridad social un 60% hasta que esté vivo. Este porcentaje es importante destacar que si tiene esposa, esposo, compañero, compañera de vida y autoriza un descuento de un 2%, la sobrevivencia de fallecer el pensionado le pasa a su pareja. O sea que esa es una de las bondades que tiene la pensión por vejez o antigüedad en el servicio del Estado. Ese mismo servidor, si tiene 25 años y un día hasta 30, le correspondería de los mismos 3 últimos años cotizados y laborados en el Estado, de ese salario, le correspondería un 70% de la pensión. El que tiene de 30 años y un día en adelante, sin importar el tiempo, le correspondería un 80% de los mismos 3 últimos años de salario de vengado. Y tú te preguntarías, Nulka, y los amigos que nos ven, pero ¿y cuál sería el monto de la pensión? Hacienda tiene un límite, un tope, un techo, sí, tiene un techo, el techo es hasta 80 salarios, que serían una cantidad de salarios X, el salario mínimo de la pensión que otorga el Estado es 10,000 pesos. Entonces, hasta 8 salarios mínimos, que es igual a 80,000 pesos. Tú dirás, pero ¿y si es un funcionario encargado de área que gana por encima de los 150,000, 125,000 pesos? Bueno, hasta ahora ese es el techo máximo que tiene para otorgar la ley 379 del año 81, que es la que rige esta parte de la entrega de las pensiones por el Estado de los servidores públicos, hasta que esta ley no sea observada nuevamente por el Poder Ejecutivo y se le hagan propuestas para que se suba este monto techo. Es lo que hay hasta el momento para
para los servidores públicos que tengan más de 30 años de servicio en el Estado. O sea, por encima de 80, aunque la persona gane 115, 150, Siempre va a 200, tener 80. siempre va a ser, Ese es el 80. máximo. Y el mínimo, Además, 10.000. además, estamos hablando que recibe la pensión 80 y ya no recibe más otros beneficios Sí, de la sí, claro que entidad. sí. Claro que sí. La persona que está pensionada por el Estado, automáticamente, después de un proceso interno, tiene derecho a su seguro médico a través del SENASA para el plan para pensionados. Entonces ya la persona lo que hace es que al recibir su primer salario a través de la Dirección de Pensiones, vuelve y les visita y autoriza el descuento para lo que es la cobertura del seguro de salud a través de SENASA. Esto se toma 2 o 3 meses para empezar a recibir esa cobertura, pero el que acaba de salir de una institución que está activo mantiene el seguro que le pagaba la institución por unos, vamos a decir, 60 días, los 30 días que te pagaron y 30 días extra. Entonces lo mantiene por 60 días, o sea, que el tiempo que va a durar sin seguro tal vez sea 1 mes, 2 meses, máximo 3 meses. Ya el que tenga algún inconveniente en ese sentido, lo que se le debe recomendar es que visite la DIDA, que es el organismo que está llamado a defender los derechos de todas las personas a la seguridad social. ¿Para qué? Para que ellos vean cuál es la situación, por cuál no le ha salido la afiliación en el seguro de SENASA y le puedan ayudar en ese sentido para que ese pensionado, que en el momento que más necesita estar cubierto por salud, le resuelvan esa situación y pueda obtener su cobertura como corresponde y como indica la ley 8701. Entonces, es importante destacar, Daira, que cualquier trámite que usted vaya a realizar debe dejarse guiar del área competente que le está dando las orientaciones para que, si Exactamente. usted ha cumplido la edad de servicio, el tiempo de servicio y la edad Uh -huh. de dentro de una entidad gubernamental, debe conocer que el equipo competente le da la orientación. Por ejemplo, si usted pretende gestionar sus procesos, sus temas, sus documentos y va a solicitar la pensión y tiene vacaciones pendientes de tomar, pues tome sus vacaciones pendientes hasta que pueda agotar ese proceso. Exactamente. Bueno, realmente eso no está normatizado en la ley ni en el Uh -huh. reglamento para la pensión. Esos son trámites administrativos de Uh las -huh. instituciones. Tal vez no todas lo tengan establecido de ese modo, pero una institución que conocemos tú y yo sí lo hace así. Es lo más correcto que si estos servidores públicos tienen vacaciones pendientes, la tomen, pero tal vez no todas las instituciones lo manejen de este modo. O sea que no es algo que podamos decir que es universal, un requisito X para usted poder pensionarse, sino que es algo ya interno y administrativo de una u otra institución que para un mejor manejo prefiere que sus servidores públicos, antes de entrar a trámite de pensión, puedan accesar a lo que son sus vacaciones y el descanso merecido que tiene cada servidor público a recibir las vacaciones correspondientes. Ya sí, lo que debe tener para poder considerarse apto para entrar a trámite de pensión es, como les decía, mínimo 20 años en el Estado, 60 años de edad, que sus datos personales estén al día, es decir, que tanto el día, mes y año y los nombres estén igualmente en la cédula como en su acta de nacimiento. Tener también las constancias laborales. Si usted es un servidor público que ha pasado por varias instituciones públicas, usted debe hacer llegar todas esas constancias. ¿Para qué? Para que le tomen en cuenta todo ese tiempo en el Estado, que es lo que le va a servir para medir la cantidad de tiempo que tiene y que esto le suba lo que es la parte del porcentaje de la escala salarial que usted va a recibir, claro, siempre tomando en cuenta los últimos 3 años de salario que usted percibió en el Estado. Pero si usted, vamos a poner un ejemplo, si usted en autoridad portuaria trabajó 10 años, por esos 10 años no le toca pensión por vejez, pero usted trabajó en el CEA
5 años, ahí hay 15. Y trabajó en agricultura 10 años más, ahí hay 25. Pero ¿cómo sabemos que todos esos años a usted se lo reconocen? Porque usted tiene que buscar todas esas constancias, entregarla al área correspondiente y el área correspondiente hacer las validaciones de manera interna con las instituciones que tienen que ver con la homologación de estos años, el reconocimiento de estos años. ¿Por qué? Porque a veces, Nurka, algunas personas entienden que sí, que han trabajado 50 años en el Estado y cuando se investiga para homologarle estos años, sucede que no reportaban nómina, que no lo tenían debidamente registrado, que era por un contrato X en el Estado, que estaban bajo ciertas condiciones y el Estado no lo reconoce como su trabajador en un periodo de años, de meses. Entonces, antes de dar por un hecho que contamos con X cantidad de tiempo en el Estado para exigir una pensión, tenemos que estar con las certificaciones correspondientes de los organismos que están llamados, dígase la Contraloría General de la República, las instituciones que son autónomas, que le entreguen a usted su constancia laboral firmada por el incumbente de la institución o por la persona que esté habilitada para pensiones a través de la Dirección de Pensiones. En fin, son trámites internos que se deben cumplir al momento de yo requerir estar en trámite de pensión. También hay algo muy importante, Nurka, que no todo el mundo está registrado en Hacienda, porque en el 2003 muchas personas, aunque ya tenían años en el Estado, o por error o por la razón que fuese, al iniciar las AFP en el 2003, firmaron con una AFP y no debían hacerlo. ¿Por qué? Porque ya eran de reparto, ya tenían años en el Estado, por lo tanto, y también por la edad que tenían, les convenía quedarse. Entonces, ¿qué pasa? Tienen, vamos a decir, los años divididos y el fondo también. Tienen, vamos a decir, 15 años el reparto, antes del 2003. Y el resto, que son 23 años, que ya tienen la parte de pensión, en la AFP. Esa misma persona dirá, pero ese dinero de la AFP es mío, claro, es suyo, pero es para usted pensionarse, no es una cuenta de banco en la cual usted está acumulando para luego de usted dejar de trabajar simplemente ir y retirar ese dinero. No es con estos fines que se maneja este fondo. Este fondo es precisamente para pensionarse. Y como en el caso suyo, usted tiene el fondo dividido, antes de poder depositarle su expediente ante la Dirección de Pensiones, deberá hacer un proceso en la DIDA, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados. ¿Qué hace la DIDA? La DIDA, a través de la autorización suya y el depósito de su expediente, todas sus constancias laborales, su copia de cédula, le va a usted, que usted firme un formulario, que es el del traspaso de esos fondos de la AFP. ¿Para qué? Para unificar lo que usted dejó antes del 2003, que se lo reconoce el Estado, con lo que está la AFP, que es para pensionarse también. Pero como usted dejó 10 años en Hacienda y por 10 años no lo pensionan y tiene el resto en la AFP, usted debe moverlo y debe unificarlo. Cuando ya eso está unificado, es que se puede hacer propiamente la solicitud de la pensión, ya cuando aparecemos en Hacienda. Ahora, el que está en Hacienda y nunca estuvo en una FP, no va a tener ese proceso anterior de ir a la DIDA y esperar que la DIDA le haga el traspaso y luego hacer el proceso. Alguien levantó la mano. Ajá, Daira, bueno, darle la bienvenida a la doctora Xiomara Olivo, que se integra y está muy interesada en estos temas, porque de verdad que son relevantes. Y yo sé que mucha gente va a escuchar esto, así que doctora, igual, mi saludo especial y cualquier inquietud, con mucho gusto puede también levantar la mano o asimismo intervenir, que vamos a estar atentos por cualquier pregunta o comentario que quiera hacer. Pero me Claro. surge una duda ahí, Daira. O sea, si tú duraste 4 años, por ejemplo, en el Estado Dominicano y no, y esta situación de la AFP empezó en el 2001 y a partir del 2001 es que tú estás en una AFP, se parte de que esos fondos que tú generaste en el 2000, de 1996 hasta el 2000, quedaron ahí en el fondo de Hacienda. Uh -huh.
Entonces, si a partir de 2001, 2002, 2010, cuando empezó el tema de la seguridad a través de la AFP, entonces, Ajá. cuando venga una persona que ya tenga la denominada fórmula 60-20, diga 60 años de edad y 20 años de servicio de servicios o más, entonces hace la solicitud del trámite a la pensión a través de la institución, entonces esos fondos de la AFP lo transfieren a Hacienda. Sí, sí. Primero hay que ver si tiene el derecho a hacerlo. Todo el que lo puede hacer ahora mismo es el que dejó tiempo en el Estado antes del 2003. El que no dejó tiempo en el Estado antes del 2003 no tiene el derecho para mover los fondos. Se le corresponde quedarse en la AFP y pensionarse por la AFP o recibir la devolución, lo que le corresponda al momento de retirarse. Ok. O sea, esa parte hay que aclararla. O sea, todo el que puede hacer el movimiento de los fondos hacia reparto es el que tenía años en el Estado anterior al 2003. Puede ser 6 meses, 7 meses, un año, no importa, pero debe tener tiempo en el Estado. Lo que sea que pueda motivar a decir que tenía derecho anterior en la ley 379. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en el Estado. Solo esos son los que tienen derecho a hacer el traspaso. Es bueno aclarar esto porque tenemos muchos servidores públicos en la actualidad que, como ya el sistema de pensión es adulto, tiene 23 años, te dirán a ti, Nulka, no, pero ya yo me puedo pensionar porque en un año ya yo tengo 60. Si usted solamente tiene 20, 21 hasta los 23 y usted nunca trabajó en el Estado anterior al 2003, usted no puede mover esos fondos porque no lo van a pensionar por la ley 379 porque no llena los requisitos. Entonces, dirá esa misma persona, entonces me voy a quedar sin pensión. No, usted está en otro sistema, que vamos a hablar más adelante de las pensiones a través de la ley 8701, que le corresponde pensionarlo y tiene varias modalidades de pensión, varios tipos de pensión, pero ahora estamos centrados en la 379. Entonces, bueno, dejar claro que no todo el que quiera pensionarse por el Estado tendrá el derecho a hacerlo, sino el que esté en una FP y haya tenido años laborados anterior al 2003 y lo pueda demostrar y se le pueda homologar, es el que va a poder mover los fondos para poderse pensionar a través de la ley 379. Entonces, Daira, una persona que tenga esa situación, que haya trabajado esos 4 años en el Estado y luego está en la AFP, simplemente va a la AFP y solicita que le transfieran los fondos a Hacienda para manejar todo a través de la ley 379 de pensiones. No es a través de la vida que se hace, eso no se hace a través de la AFP. Ok. Es a través de la vida. Si la persona está activa laborando en una institución, la institución lo manda, le prepara su expediente con todas sus constancias. Si solo tiene constancia de esa institución, más fácil todavía, y copia de la cédula, y lo manda a hacer el proceso. El que está afuera y ya no trabaja, va directamente a ir a la vida y hace su proceso, le dicen los documentos, ellos se los reciben. La AFP simplemente es parte del proceso. Cuando se aprueba el traspaso, debe acceder a reportar los fondos por las vías técnicas creadas para estos fines, para que lleguen entonces a través de la dirección de pensiones y ahí esa persona entonces pueda hacer formalmente la solicitud de la pensión, pero no tiene que ir a la FP. Si esa misma persona se va a la FP lo que va a hacer es que de su mismo fondo que tiene ahí le va a dar una pensión hasta que se le acabe y eso no le conviene, que es lo que están haciendo con muchas personas en la actualidad que por desconocimiento tienen años anterior al 2003, dejan de trabajar, por la razón que sea, van a la FP porque alguien le dice, pero tú tienes tu dinero en la FP. La FP no le interesa explicarle que tiene que si, ni preguntarle, usted trabajó antes del 2003 porque una no es su papel y otra no le conviene, lo que le conviene es seguir administrando el fondo, dátelo poco a poco hasta que se termine y seguir ganando intereses con el manejo de ese dinero de tu cuenta. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando se manda una persona a una AFP, hay que edificarlo primero, decirle qué es lo que le conviene. Ahora, si la persona con conocimiento de causa decide coger lo que le den, ya no se puede quejar. ¿Por qué?
porque recibió una orientación oportuna y decidió coger lo que le estaban dando hasta que se le termine. O sea, eso es lo que ellos están haciendo. Eso es Un lo que se retiro llama la programado. renta vitalicia. No, ese es un retiro programado. La Un renta retiro vitalicia programado. todavía no se está otorgando. Eso se va a otorgar dentro de 10 años. En el 2033 ya se van a empezar a otorgar las primeras pensiones propiamente por vejez y por cesantía por edad avanzada. Lo que se está entregando ahora, aunque ellos le pongan el nombre de que es vejez, es una vejez programada, porque tú no tienes ni las cotizaciones que establece esa ley, ni tienes el tiempo. Entonces, pero sí tienes un fondo que cuando ellos lo contabilizan en una tabla asesina Sí. que ellos tienen, que te pone como expectativa de vida que tú vas a vivir hasta los 105 años, cosa irracional, porque la expectativa de vida en este país para las mujeres es de 74 a 76 años y para los hombres es de 72 a 74. Nadie, a menos que no sea longeva su familia, va a durar hasta los 105 años. Pero eso ellos lo hacen con la finalidad de que si tú tienes, vamos a poner un ejemplo, 3 millones y te lo prorratean hasta que tú vas a vivir hasta los 105 años, ellos van a durar más tiempo administrando tu dinero y recibiendo una ganancia. Claro. Diferente es que negocien contigo y te digan, mira, como la expectativa de vida del dominicano promedio es esta y esta, te vamos a dividir ese fondo que tú tienes, porque no llenas los requisitos para una pensión, como establece la ley como tal, te lo vamos a programar y te vamos a dar, por ejemplo, tú tienes un salario ahora de 50,000 pesos, para no afectarte tanto en la calidad de vida, te vamos a dar 35,000 pesos, te vamos a dar 50, hasta que se te acabe el fondo o hasta que tú cumplas la expectativa de vida, te lo vamos a dividir hasta que cumples la expectativa de vida, aunque te baje, pero no te va a bajar tanto, porque eso es vamos a decir, para no ser como un Un pago poquito anticipado, como un pago anticipado. sí, como un pago anticipado, pero que realmente no conviene, no No. conviene, porque y si yo quiero mi fondo en un solo pago, para yo invertir lo que me dé más ganancia, para yo comprarme un apartamento, para yo irme de viaje, para comprarme lo que sea, es mi dinero. Claro. Y si yo no quiero obtener una pensión de ese modo y no llene los requisitos para la pensión que establece esa ley, entonces yo puedo solicitar la devolución íntegra en un solo pago de ese fondo. Entonces, ahí hay que edificar bien a las personas cuando lo vamos a redirigir a las AFP, porque le podríamos, por falta de información, estar afectando un derecho adquirido a través del mismo Estado. Y después que tú empezaste a recibir esa pensión por esa vía, ya tú no puedes decir que tú quieres hacer el traspaso para que te reconozcan por los años que dejaste. ¿Por qué? Porque ya tú estás recibiendo una pensión por esa Sí. vía. Son muchas cosas, Niurka, que las personas desconocen por la poca información que hay de seguridad social, que aunque la DIDA, que es la institución que está llamada a orientar y a defender al ciudadano que cotiza y hasta el que no cotiza, es tímida en cuanto a las campañas que debe hacer para que le llegue esto. E inclusive muchas instituciones tal vez no tienen la suerte de tener personas expertas que manejen el tema y que por lo menos en una institución hagan un trabajo de que esos empleados sepan deberes y derechos en seguridad social. O sea, todavía en este país, a pesar de que la ley y la cotización tiene ya para pensión 23 años, se desconoce totalmente. La gente cree que sabe de seguridad social, pero hay muchas situaciones que la gente no la prevé y por falta de información termina afectándose él y afectando a los demás, porque muchas veces entendemos también y nos volvemos agentes multiplicadores de lo que escuchamos por ahí, pero no nos vamos a la fuente para saber si Cierto. la información que estamos dando es la correcta. Porque Así el es. caso tuyo no es el mío ni el de la doctora que tenemos acá que nos está haciendo compañía. O sea, todos los casos son individuales de acuerdo a lo que establece la normativa legal. Tú puedes tener una peculiaridad que no la tengo yo y que no la tiene la doctora, pero las tres vamos a recibir un mismo beneficio. Lo único que en diferentes circunstancias, por lo tanto, no se puede gestionar de la misma manera. Eso es así, Daira. Definitivamente nosotros estamos conscientes de que hay una desinformación generalizada Total. y la gente está ávida de escuchar orientación que le pueda servir de guía
Y este ha sido el propósito de este conversatorio. Bueno, este es el segundo que hacemos, Daira. Tenemos un compromiso social de dar continuidad porque tenemos que ir tras que la gente vaya sobre una base directa y una información confiable para evitar confusión y una información que le permita tramitar los procesos. Pero ahí voy, Daira. Entonces, esa persona que está en el AFP, que todavía no tiene la edad, puede ahora decir que le transfieran los fondos a Hacienda a través de la DIDA. No, Tiene que tiene que esperar. tener 60 años de edad y mínimo 20 años de servicio en el Estado. Muy Y bien. haber tenido derecho adquirido antes del 2003 en el Estado. Ok, perfecto. Pero una persona que tenga los 35 años de edad, como hablábamos anteriormente, De servicio. de Ujú. servicios y que se vaya Sí, a lo puede acoger a la hacer. ley 379, aunque Lo no puede tenga los hacer. 60 años de edad, puede hacerlo. Claro que sí. Ese sí Excelente lo puede hacer. información. Ujú. Excelente, porque hay mucha gente hay mucha gente en el estado que tiene 41 años, 42. En estos días me encontré algo, yo tengo 47 años del estado y Ay, sí, 61 de edad. Digo, mi madre, porque yo estoy aquí de sí. pequeña. No, dentro de, yo veo cosas que yo digo, pero Dios mío, tantos años laborados, ¿y cuándo es que se va a retirar a descansar, a disfrutar de lo poco o lo mucho que le corresponda? Pero mira, ya a los 60 años, ya aunque la persona esté productiva, a menos que no sea una persona que sea eminentemente necesaria en un puesto laboral, debe retirarse, porque en otros países nosotros vemos que nos visitan esos turistas que vienen a vacacionar a nuestro país y usted lo ve que son jubilados de otros países y esas personas vienen tan felices porque trabajaron y ya están recibiendo el beneficio. Usted lo ve que son personas que se ven muy bien, que tú dices, pero no parecen un pensionado, se ve bastante joven. ¿Por qué? Porque se pensionan en el tiempo que deben pensionarse, no cuando ya están desbaratados, que lo que van es a gastar la pensioncita que le van a dar en medicinas y ya no tienen deseos ni siquiera de disfrutar ni de esparcirse. La gente dirá, bueno, Daira, pero es que vivimos en un país donde los salarios son deprimidos, donde todo el mundo tiene que trabajar casi hasta que muera, porque no tenemos la facilidad de tener una calidad de vida que nos permita tal vez tener en una edad productiva una casa, un apartamento, un buen vehículo, una buena cuenta de banco, una finca, que podamos decir, bueno, ya a los 60 me retiro porque voy a vivir de la pensión, porque ya tengo todo lo demás. Claro, sabemos de esa realidad, pero tampoco podemos llegar al extremo de tener 45 años trabajando, teniendo derecho a una pensión desde 15 años atrás. Entonces también hay que prepararse, hay que proyectarse para descansar y para tener calidad de vida en esos últimos años donde necesitamos ya otras cosas que nos llenen, que no tiene que ser exclusivamente lo productivo, la actividad laboral. Sí, ciertamente, y lo que tú refieres con el tema de la pensión, es valioso que la gente lo conozca, porque si bien es cierto que están muchas informaciones escritas en la normativa, no todo el mundo la interpreta. Por ejemplo, la misma ley 379 te dice los porcentajes de acuerdo a la condición que se da, pero la parte de arriba, donde se establece los 35 años de servicio, escasamente se lee. Entonces, eso es parte de ir manejando cada una de esas informaciones, pero que se pueda socializar, porque hay personas que ya tienen, como yo le digo, la denominada fórmula, en el Sí, caso de los 35 años de servicio o en el caso de 20-60, 20 de servicios y 60 de edad, y están esperando que le gestionen su pensión. Y hay exacto. variables que puede ser que sea la institución que genere la solicitud de pensión, que sea el mismo colaborador que genere la Claro que solicitud de sí. pensión o que su jefe inmediato a través del área competente solicite porque necesita el espacio o porque ya esa persona no Claro, les sí. rinde como realmente requiere para poder hacer una función
que demanda el área. Doctora Olivo, no sé si quiere tener alguna intervención, alguna pregunta, inquietud, observación sobre estos temas que estamos tratando. ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctora? Parece que está en off. Entonces, en lo que ella se activa, pero yo sé que ella está muy interesada y lo va a escuchar y sí, aunque no intervenga, pero ella va a estar muy atenta. Entonces, Aira, vamos a ver el otro escenario. Partimos mayormente de esa persona que está ya a nivel del sector público, ya sabemos que son esas variables, de que, como tú bien referías antes, se dan esas condiciones, de que no es que porque la ley establezca el 60, el 70 o el 80%, usted tiene que conocer las condiciones que establece la ley para que le puedan otorgar el porcentaje que le corresponde. Porque Exacto. yo te puedo decir, donde quiera uno se encuentra personas. En estos días yo cogí el metro y alguien me dijo, mira, yo ganaba 65,000 pesos y me pensionaron y me salen 38,000 pesos. Wow, lo más probable es que solo le reconocieron los 20 años del Estado, el Los 20, porcentaje más bajo. los Pero 20 años del como Estado. ella tal vez no tiene conocimiento, entiende que le engañan o que no vale la pena pensionarse. Entonces, ella en ese estado de ánimo, que se lo diga a uno que no se haya pensionado, tú sabes lo que va a generar, que va a decir que no se va a pensionar porque no le dan lo que le corresponde de acuerdo al salario, pero es por la falta de información. Simplemente es eso. Realmente la escala debería subir, debería ser revisada también, porque como te decía anteriormente, como los salarios no son salarios muy altos, tú te imaginas una persona que gane 15,000 pesos, cuando tú le aplicas el 60% New York, imagínate tú, el mínimo son 10,000 pesos, no le dan menos porque el mínimo son 10,000 pesos, pero nadie vive con 10,000 pesos ahora mismo, sin embargo, esa es la pensión mínima que hay. Y es en función de esas escalas. Si por lo menos la escala, en vez de ser de un 60, la más bajita, fuera, vamos a decir, de un 75, y la que es de un 70 de un 80, y la que es de un 80 de un 90, inclusive hasta de un 100, si usted tiene ya más de 35 años en el Estado. Aunque tú ganes menos salario, pero por lo menos recibirías un poco más de lo que está recibiendo ahora mismo la persona con la escala que existe. Pero vamos a ponernos positivos de que en un tiempo no muy lejano, esta parte de la ley 379 también sea reconocida. ¿Para qué? Para que pueda fortalecerse y las personas que se pensionen a través de esta ley puedan recibir un poco más en los porcentajes de las pensiones que le corresponden, porque tenemos también que entender que aunque usted cotice y tiene fondos, pero a usted le van a dar esa pensión de por vida. Y si usted fallece, se la van a pasar a su compañero o compañera. Entonces, ahí va a haber un momento que ya el Estado se le va a acabar lo que usted cotizó y lo que el Estado pagó por usted, ya el Estado lo va a asumir todo. ¿Y de dónde viene eso? De nuestros propios impuestos, de lo que nosotros como ciudadanos también generamos. O sea, que el Estado también tiene que derogar la parte económica para poder solventar esa misma pensión de ese trabajador. O sea, que aquí es Estado, trabajador. Los dos convergen en la parte económica del pago de esa pensión. Hay otro punto importante que en muchos aspectos nosotros hacemos el denominado copy-paste, algunas normativas, y deberíamos en su momento hacer un copy-paste de aquellas normativas en el cual hay entidades que al momento de que la gente está gestionando su pensión, lo liquidan y entonces tiene un fondo ahí en reserva y mensualmente, entonces cuando se va a pensión mensualmente le pagan esos
esos chelitos de la pensión. Porque, a saber, te pensionan con un monto, pero si tú tienes, por ejemplo, hoy día que la gente tiene o acumula deudas, compromisos, pero si te liquidan, tú dices, bueno, pues yo saldo las deudas, esos compromisos, y con lo que me va a entrar mensual, pues yo diría sobrevivo entre los medicamentos, la compra, los servicios y esos temas. Y sería importante que hubiera una visión generalizada y que la humanidad que tiene que ver con estos temas pudiera desprenderse y dar un enfoque a las normativas para actualizarla, de manera que se haga ese ajuste en el cual los colaboradores de toda entidad puedan beneficiarse en función de esa salida. Ojalá que sea este conversatorio una motivación que propicie esa iniciativa, porque sé de Bueno, entidades que dicen, ah, no, la pensionaron, pero la liquidaron. Entonces vienen y lo invierten o saldan los compromisos le genera algo. Pero la gente se va tranquilo a su casa. Y otro tema, Daira, que también la gente dice, sí, yo me voy a pensión, yo me voy a pensión. O lo que, como tú bien decías, que hay países que tienen ese mecanismo de retirarse, como dice, yo me retiro, pero también hay que pensar, después que tú estés en tu casa pensionado, ¿a qué te vas a dedicar? ¿En qué exactamente. tú vas a ocupar tu mente? ¿Qué ideas te piensa para tú darle espacio a esa actividad que tú tenías un ritmo frecuente y de repente, por más que tú creas, son 24 horas que tiene el día y tú tienes que generar alguna acción para que te permita tú relacionar una actividad con algo que te ocupe la mente. Créeme que eso es muy motivador y ahí es que uno debe posicionarse en una etapa a corto y a mediano plazo. Asimismo es, hay instituciones públicas, siguiendo por la parte pública, que tienen programas para sus pensionados, tienen clubes, le ofrecen mentoría para que ellos puedan emprender y se sientan útiles, le hacen préstamos. O sea, aparte de que le gestionan la pensión, también le dan un acompañamiento en ese sentido, precisamente para que sea así como tú dices, me jubilé, me fui para la casa, pero tengo un emprendimiento porque todavía me siento con fuerza para poner un negocito, me hicieron el préstamo, me enseñaron cómo manejar mi finanza de mi pensión, ahora que estoy ganando menos, tengo clubes donde yo puedo ir a esparcirme, tengo de manera cultural, tengo lo que son los áreas verdes donde yo puedo visitar. Tengo también lo que son salas de cine, donde como pensionado también tengo algún tipo de descuento. Tengo descuento para irme de resort, aunque sea una vez al año como pensionado, porque estoy en un programa especial. O sea, y ese pensionado sentir que va a tener una cantidad de actividades que le van a tener ocupada su mente y no va a ser simplemente a irse, a echarse a morir a la casa, a cuidar simplemente nietos. Entonces también ese es un complemento que muchas instituciones del Estado ya han tomado en cuenta y otras están con miras de establecer estos programas especiales para darle dignidad y calidad de vida al personal que está en trámite de pensión y que sale pensionado. Entonces sí, eso, la inquietud tuya es sumamente válida y realmente esperamos que todas las instituciones tomen como parámetro a las que lo hacen para que emulen esas buenas prácticas y lo puedan también instaurar dentro de sus instalaciones y beneficien a su gente, porque qué más galardón para una institución que premiar a una persona que le dio los mejores años de su vida
con un buen servicio, con una hoja intacta de servicio, con buen comportamiento, con asistencia, y premiarlo con tener esa persona, inclusive hasta sirviéndole de capacitador en algunas áreas técnicas dentro de las mismas instituciones, porque son personas que han dejado legado. Entonces tú lo puedes ocupar también, ya no, ya está pensionado, pero tú lo puedes ocupar en mentorías y esa persona seguir siendo útil para el Estado y para la sociedad como tal. Y él también sentirse útil y que sus conocimientos están pasando a las generaciones, que son las generaciones que los están sustituyendo en las posiciones que ellos están dejando. Pero esto debería ser una política pública a nivel general. Pero ya que no es una política pública a nivel general, cada una de las instituciones grandes debería empezar a emular lo que ya algunas tienen y tener sus programas especiales para sus pensionados y sus jubilados de pensiones, no importa el tipo de pensión, de la pensión que sea que le corresponda, pero dar ese acompañamiento para que esa persona se sienta dignificada por los mejores años de su vida que le dio al Estado. O Sí, sea, totalmente. dicen que el Estado no guarda rencor ni agradece, que quedamos empate, dicen. Pero no, yo sabemos que no le guarda rencor, pero guárdele también mucho agradecimiento y Claro. retribúyale en su justa medida a ese servidor público también en buenas prácticas, que es para donde vamos, para que la gente tenga calidad de vida, que es lo que se Así busca. es, eso es así. Así es que nosotros ya hemos dado una vuelta por el mundo de la ley 379, la misma 8701, en el marco y en la dimensión del sector público. Ya tenemos algunas puntualizaciones elementales y sobre todo focalizadas para que sirvan de orientación a toda ciudadanía, con la particularidad, que bien hay que definirlo, que cada institución tiene su normativa con las atribuciones que son relevantes a estos temas, sus reglamentos internos, y es importante que se pueda manejar porque cada una tiene su particularidad. Ahora bien, Daira, vámonos al sector privado. ¿Cómo manejamos el tema de la pensión en el sector privado? Una persona que tiene 22 años en una entidad privada y que ya tiene 58, 59 y de repente dice, no, yo casi me voy de pensión y será igual. ¿Cómo la manejamos? Es que no, casi no se va. No se va. Es que este sistema establece que después del 2003, de junio del 2003, usted tiene que cotizar en una FP 30 años. O sea que le faltan 10. Si inició en el 2003 y nunca ha dejado de cotizar, nunca ha dejado de trabajar, podemos asumir que tiene 23 años cotizando. ¿Cuánto le faltan? 7. Le faltan 7. O sea, aunque tenga 60, no está casi al pensionarse. Mira, la ley 8701 fue creada para las personas jóvenes, para las personas que se insertaban a la vida laboral activa con menos de 35 años de edad, que le da tiempo suficiente al insertarse en el 2003 a cotizar y a terminar su vida laboral a los 60, 61, de los 65 hacia abajo. Porque esta ley establece que tú, para tener derecho a las pensiones que hablábamos anteriormente, la de vejez y cesantía por edad avanzada, tú debes tener, partiendo de junio del 2003, 30 años cotizados. Y al término de esos 30 años, 60 años de edad o más. Esa es la condición. El que ahora mismo, en la actualidad, tiene ya 60 años, fue porque entró tardío a ese sistema. O sea, entró con más de 45 años, con 38 años, y ya tiene, vamos a decir, 60 y no va a trabajar más, o se quedó sin empleo. Tú sabes que lamentablemente estamos todavía en una sociedad que desde que ya tú tienes 40 años, ya ciertos empleos no te lo dan, porque lo que quieren es una persona de 25 años. Y eso es una exclusión realmente que todavía se tiene a nivel laboral, tanto público como privado. Pero a nivel privado se ve más, porque a nivel público, gracias a Dios, se le da mucho la oportunidad a las personas de la tercera edad a insertarse a la vida laboral activa y son bastante funcionales. Pero a nivel privado,
Después que tú tienes 40 años de edad para ciertas posiciones, tienen que ser posiciones gerenciales para tú poder, para que te contraten y tú poder hacer una vida laboral. Por lo tanto, la ley 8701 es más adaptada para los jóvenes, para que le den tiempo suficiente a alcanzar esa cotización. Pero ¿qué pasa, Nurka? Tú me preguntarás, pero Daira, le faltan 7 años. Y el que no llega a eso y se enferma o se muere, ¿la FP se queda con ese dinero? Claro que no. No, La no. AFP tiene modalidades de pensiones diferentes. Tiene una pensión por discapacidad, que si usted como empleado, ya sea público o privado, y usted está en una AFP y usted adquiere un padecimiento, que su médico tratante le dice que usted no puede trabajar más, ni en ese sitio ni en ninguno, porque pone en riesgo su vida. Entonces, si usted tiene menos de 65 años de edad, la AFP está en la obligación de hacerle la evaluación correspondiente a través de la comisión médica para que usted sea valorado para una pensión por discapacidad. ¿Cuál es la desventaja, Nurka? Que la AFP le va a entregar esa pensión a esa misma persona solo hasta los 65 años. Sin embargo, si esa misma persona está registrada en Hacienda, volvemos, siempre vamos a estar yendo y viniendo, porque se aplican las 3 pensiones para los dos sistemas. Si esa misma persona que tiene una discapacidad y no puede trabajar más, cuando nosotros le revisamos, vemos que está en Hacienda, es a través de Hacienda que se le va a solicitar la pensión por discapacidad, aunque no tenga 20 años en el Estado, pero con el simple hecho de tener 5, le corresponde una pensión por discapacidad. Y ahí es ventajoso. ¿Por qué? Porque ahí no te pone limitante a la edad. Ahí tú puedes tener 65, 70, hasta 80 y tú puedes recibir tu pensión por discapacidad. Pero volviendo a la AFP, usted tiene que tener menos de 65 para usted poder tener uno de los requisitos para una pensión por discapacidad. Pero si esa misma persona, su situación de salud es tan grave que lo lleva a la muerte, la AFP no se queda con ese dinero tampoco. No. La AFP, si esa persona dejó herederos legales, digas esposa, esposo, hijos menores de 21 años, le corresponde pensión a estos hijos y a esta esposa o a este esposo. Pero vamos a poner un escenario de que era un joven con 25 años de edad y ya tenía 5 o 6 años trabajando y se murió y vivía con papá y mamá. Tú dirás, pero ¿y entonces, Daira? ¿Se van a quedar con ese dinero? No, pasa a devolución a herederos legales. Como no dejó ni esposa ni hijo ese joven o esa joven, o una persona mayor, pero que no se casó, no tenía descendientes directos, los familiares directos, vamos a decir, padre, Hermano. madre, hermano, los colaterales, los tíos, eso va buscando toque. Le hace el requerimiento a la AFP y la AFP tiene que devolver ese fondo. Es decir, Nurka, que la AFP nunca, nunca se va a quedar con el dinero de un titular que esté cotizando, claro, Nurka, siempre y cuando se lo reclamen. Ellos no van a salir detrás de nadie a decirle, mire, se murió Pedro Pérez, venga con usted su familia, que le vamos a entregar el beneficio. Ustedes saben que no, pero para eso hay organismos que cada cierto tiempo, por el mismo desconocimiento de la seguridad social que todavía existe y prevalece en este país, tanto la Superintendencia de Pensiones, que debe velar por el correcto funcionamiento en materia de pensiones de la Ley 8701 y la 379, una vez al año hace un prolateo y cruza por las oficialías, hace un cruce a nivel sistémico de cuántas personas registradas en AFP han fallecido y lo publica. Pero ¿qué pasa? Esta misma publicación casi nadie lo sabe. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Entonces ahí también hay una falla. La DIDA también hace campañas, pero no son campañas que llegan masivamente para yo saber que yo estoy en un campo, tenía un familiar, vamos a decir un hermano, que vivía aquí en la capital. Mi hermano vivía solo, nunca se casó, trabajaba, se murió y yo soy la única hermana de él, pero yo estoy en el campo. Pero yo no sé lo que dejó mi hermano, yo no sé nada. Yo simplemente voy a la empresa y la empresa me entrega tal vez las prestaciones económicas que correspondan.
pero hay un fondo en la AFP y si a mí en la empresa nadie maneja la información y no me dice, mire, pero usted tiene que reclamar otras cosas, se va a perder eso, se va a quedar en la AFP hasta que alguien familiar lo reclame por la misma situación que siempre vamos a caer en este conversatorio, en lo mismo. La desinformación. Falta de interés de nosotros los afiliados porque tenemos deberes y parte de esos deberes, Nurka y doctora, es buscar información, pero como Sí. el dominicano en su generalidad ve el descuento, cualquier descuento que le hagan como una obligatoriedad, un impuesto más, a esos 200 pesos que a mí me descuentan, esos 500, es un impuesto más que yo le pago al gobierno. No, usted tiene que interesarse hasta por 10 pesos que a usted le descuenten de su nómina y usted preguntar el por qué se lo descuentan, el beneficio que yo voy a tener de eso, la retribución que a mí me tiene que dar el Estado en buenos servicios si son los impuestos normales. Y si son impuestos que le llamo impuestos, pero son cotizaciones a seguridad social, yo tengo que saber qué beneficio me da la seguridad social a mí. Pero ¿cómo yo Claro. tengo eso, Niurka? Haciendo lo que estamos haciendo tú y yo ahora, Así es. edificando a una población. Pero Así. tú subes este programa a las redes sociales. Tú sabes la cantidad de views que va a tener. Porque la Sí, gente está en su mayoría en buscar otro tipo de informaciones, no en las informaciones que realmente le garantizan un futuro, porque dice un dicho que el conocer da poder. Si usted no conoce, usted no sabe sus derechos y mucho menos sus deberes para usted cumplirlo y no perder un derecho. Entonces, siempre vamos a estar cayendo en lo mismo, en la falta de información y el desinterés del ciudadano de buscar las informaciones de lo que realmente debe saber y manejar para su vida, para su diario vivir y para sus familiares. y de igual manera, Daira, con esas valiosas informaciones y esas pinceladas, esas puntualizaciones que tú has dado, déjame decirte que, y yo invito por este medio a que usted lo haga también. Coméntele Claro. esas informaciones y dígale a sus hijos, a su esposo, a su gente cercana, que si usted cierra los ojos hoy, porque lo único que tenemos seguro es la muerte y no sabemos en qué momento, Así mismo, dónde están los beneficios, como decía Daira. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Cuando a mí me llega el estado de cuenta de la AFP, yo se lo reenvío a mis hijos. Ellos saben que esos fondos están ahí. Y exactamente. que si yo cierro los ojos, ellos saben que igual tienen que procurarlo y más, y más. De hecho, hay un documento Exactamente. que firmé que ellos están de beneficiario, pero como bien dice Daira, mis estimadas, mi estimada doctora y todo aquel que vaya a escuchar esta información, la AFP no coge ni un teléfono ni un teclado para notificarle a usted ni a nadie. Si usted no está al tanto y le da seguimiento, para que busque, procure información y pueda completar que la determinación de heredero, que el acta de defusión, que las actas de nacimiento, que la copia de la cédula. Óigame, esos son documentos elementales que ellos le requieren para poder instrumentar el expediente y poder hacer el trámite correspondiente para la devolución de fondos a los herederos conforme la determinación de heredero que bien excelentemente Daira le acaba de explicar. Si no tiene hijos, si no tiene esposo, si es solo en la vida, pues tienen que buscar si él tiene un papá, un mamá, un hermano, el tío, el que sea. El asunto es que va a aparecer alguien que Claro, se se va a determine. reclamar. Exactamente. Entonces, el otro es, dígale también a su gente, y aprovecho esto, que usted tiene 2 pesos en el banco, que este es el número de cuenta, que si necesitan una información, esto. Recuerdo, Daira, una persona que jamás imaginaba que iba a morir, joven, y él se pone y organiza y pone en una libreta el usuario de su correo electrónico, el password, anotó el número de cuenta, anotó los números de teléfono en casos de emergencia, a dónde llamar para pedir informaciones con una libreta y la puso en la gaveta de su cama, en su mesita de noche.
Simplemente eso lo hizo un día, a los 2 días, él subió a la azotea y un rayo lo mató. Ay, Dios. Jamás ellos imaginaban que iban a encontrar esa información. Cuando pasan los 9 días y comienzan a organizar, dice, pero mira todo lo que él le tenía anotado. Y nosotros tenemos que ser parte y replicar esa acción. Anotemos en una libreta eso que usted tiene, si en caso de una partida usted debe hacer esta gestión, que usted tiene beneficio en una cooperativa, que usted debe reclamar esto en esta entidad, que esto, por ejemplo, Daira, con el tema de los seguros, mis estimados, y aprovecho por esa puntualización, a pesar de que estamos hablando de pensión y ese es otro tema que tenemos que tratarlo. Los seguros tienen unos beneficios para los últimos gastos y ese es un tema que lo tenemos que tratar, Daira. Así es Ujú. que ese es otro punto que tenemos que ver para que usted sepa que usted es beneficiario. Así es que ese es un tema que lo vamos a anotar para agendarlo en una próxima entrega. En fin, Daira, yo, ¿cómo te digo? Que este tema siempre nosotros decimos que lo vamos a hacer en una hora, pero siempre nos extendemos porque son tantas las informaciones Y que es que hay que son tantas. orientar. Lo que tenemos Así, que hacer es hacer un compromiso sí, realmente porque poco a poco se irán sumando personas a esas transmisiones. claro, Hacer un compromiso e ir tomando los temas para ir educando a la población. Que poco a poco una persona que lo escuche va a servir de agente multiplicador de la información. Y esto nos va a servir a nosotros también como una función social de el que, tú sabes que el que tiene la información tiene el poder. Nosotras ahora mismo tenemos el poder de todo lo que manejamos, pero ese poder tenemos que dárselo también a una colectividad que no lo tiene. Entonces ya nos pondríamos de acuerdo y agendaríamos por lo menos cada 15 días, como a ti te parezca, agotar un tema educativo que podamos manejar. La seguridad social es amplísima, nos llevaría, porque mira, tú y yo planeamos que íbamos a hablar muchísimo de la 379 y del 8701, sí, pero el siguiente programa que vayamos a hacer tiene que seguir sobre la 8701 porque no hablamos ni siquiera el inicio de la 8701. O sea, que son temas que nos darían para varias publicaciones a través del YouTube. Entonces, sí, sí, debemos establecer un compromiso en ese sentido. Igualmente la doctora, si ella maneja algún tema y entiende que en algo puede aportar, porque es que tenemos que edificar a esta sociedad que realmente hay mucha inversión de valores, pero si dos o tres nos comprometemos en tratar de edificar, algo podemos lograr en cada uno de esos programas, que alguien claro. pueda tomar estas informaciones y darle un buen uso y multiplicarla. Yo estoy segura de ello. Así es. Sé que sí, Daira, y es un compromiso que lo asumimos desde ya y de manera personal vamos a buscar otra estrategia que me pasan por mi mente, que también pudiéramos desarrollar en el campo de acciones conjuntas. Así es que lo vamos a hacer. Al cierre, Daira, unas palabras. Claro que sí, dándote las gracias. Un poco accidentada la transmisión de hoy, pero lo importante es que las informaciones lleguen, reiterándome a la orden, el público que nos escucha y que esperen las siguientes transmisiones para que sigan aprendiendo más de seguridad social y que cualquier inquietud que tengan no duden en suscribirse a tu canal, en darte like, porque eso te ayuda a tener una permanencia y poder llegar a una masa que necesita de estas informaciones valiosas que tú, Nurka, a través de tu canal, te esmeras en brindar y en tener profesionales acabados que, que te colaboren en esos fines. Así es que muchas gracias y siempre a tu orden. Gracias, Daira, y yo sé que nosotros tenemos ese compromiso con la sociedad de orientar y de dar de esas informaciones que la gente quisiera encontrar, pero es tanta, Sí. porque tú entras esa información en Google y hay tanta pregunta y respuesta y la gente
como que no se socializa, pero de manera llana, de manera clara, Claro que le sí. has explicado mediante esas valiosas informaciones y con esa apropiación que amerita y que tú dominas. Así que mil gracias y qué más decirte que de verdad nos sumamos a ese don de dar en esta sociedad que tanto lo necesita. Feliz noche y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Y Bye doctora, usted bye. sabe, mi querida, usted sabe, esto es un compromiso de todo, así que en la próxima nos animamos más para que usted tenga también su intervención. Un placer. Adiós.